Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva entrevista en el marco del encuentro Resonar. Mi nombre es Manuel Valverde y soy uno de los organizadores del encuentro. Y en esta ocasión, la alegría de que esté presente y que haya aceptado la invitación Fernando Manacero. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Un placer participar de Resonar. Por Eh, favor, placer todo nuestro. Bueno, una de las propuestas de este encuentro Resonar, además de haber realizado 8 encargos que pronto serán realizados en un concierto, es abrir esta especie de espacio, de charla, de debate para empezar a pensar e intercambiar algunas ideas. Y en este caso, Fernando, yo quería preguntarte, me interesa mucho tu visión y que nos cuentes tu experiencia, ya que vos tuviste, tuviste mucho recorrido acá, trabajando acá en Argentina, estrenando obras y también organizando ciclos. Y ahora estás ya instalado hace 2 años, si no me equivoco, más o menos en Europa, primero en Francia, después ahora creo que estás en Ginebra. Y me gustaría primero que nos cuentes cómo es esa experiencia de trabajar allá, cómo te adaptaste. Me parece que es interesante que puedas contar eso. bueno, sí, bueno, hay que partir de que es un momento particular, o sea que lo que vaya a decir puede que, ojalá, que en un tiempo cambie. Eh, pero bueno, también ya venía hacia acá, hacia Suiza y a Alemania y a Austria, Francia, a hacer cosas desde hacía un tiempo ya, solo que estaba basado en Buenos Aires. Pero venía, ya te digo, venía viajando, entonces medio que la versión normal de todo esto, un poco la conozco, si bien es diferente cuando uno está instalado, por supuesto, como decís. Eh, y más también cuando yo sigo haciendo cosas allá. Entonces, es un poco la visión que tengo, por ahí no será de alguien que vive acá hace 10 años, ¿no? Mm. Y que, digamos, conoció la otra parte. Pero dicho eso, bueno, la experiencia es que yo creo que va un poco por el lado de la diversidad. Eh, por lo menos eso es lo que a mí más me llama la atención siempre. O sea, cuando vine acá siempre me llamó la atención la diversidad, más allá de la calidad de las propuestas, porque la calidad es muy variada de todo tipo de propuestas, pero sobre todo como, bueno, son países muy diferentes en una extensión, digamos, que parece la de nuestro país, Mm. ¿no? Y hay muchos países distintos ahí, entonces hay mucha gente que hace cosas diferentes y además hay mucha gente que viene de otros países a trabajar acá. Entonces se va haciendo una mezcla, me parece que es interesante y esa mezcla no es solo en cuanto digamos, no solo de los compositores, Mm. sino que los ensambles, hay muchos ensambles muy diferentes que con propuestas muy diferentes y trabajando muy en serio, ¿no? Lo cual, bueno, normalmente resulta en buena calidad, por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, son condiciones de trabajo muy diferentes a las nuestras. No son las condiciones de trabajo que tenemos nosotros allá. Algunas para bien o para mal a veces, pero no creo que en general no están las dificultades que nosotros tenemos para trabajar, Sí, porque eso te quería también consultar. ¿Cómo, cómo ves la diferencia, por ejemplo, entre el sistema de encargos, si existe un sistema de encargos más sostenido en el tiempo, si el famoso apoyo estatal que tanto se discute, ¿no? Hasta qué punto, bueno, el Estado tiene que sostener este tipo de expresiones. Eh, y bueno, me interesa saber cómo lo ves eso, cómo es allá. sí, bueno, hay una cuestión, sí, acá hay como toda una especie de sistema donde
se producen encargos. Por supuesto que hay de todo tipo de cosas. O sea, es exactamente igual que allá, digamos, no es diferente, pero hay en el sentido que hay encargos, hay colaboraciones, hay cosas que se hacen de onda, hay cosas que no se hacen de onda, hay de todo. Ahora, el asunto me parece es que es más profesional, en el sentido en que se ve como un trabajo. Y eso me parece que es clave para poder desarrollar una escena, es ver lo que hacemos los compositores e instrumentistas de música experimental en general, porque decirle música contemporánea no me gusta. Entonces me parece porque es demasiado, o sea, ¿qué es, no? Música experimental también son muchas cosas, puede abarcar muchas cosas, pero me parece que funciona. Entonces, me parece que se ve como un trabajo. Entonces, al verse como un trabajo, hay cosas que, bueno, no se preguntan directamente. Después, por supuesto, hay proyectos que tienen financiación, otros que no, y se pueden hacer, pero allá me parece que a veces, por diferentes razones, y nosotros también lo hacemos pasar, me parece, ¿no? Yo digo nosotros también porque yo me considero que todavía estoy un poco allá. Yo estoy acá un poco, Sí, pero sí, no tengo muy eh, definida la cuestión. se Yo voy y entiende, se vengo, entiende. soy No, y un poco además, nómada. con esto de la virtualidad, cambió todo eso, ¿no? Como que te permite hacer trabajo acá, mismo tener esta charla, es como que acercó un poco a las distancias también. Sí, exacto, exactamente. Entonces, está eso. Yo creo que esa es la principal cuestión, que me parece que, y lo digo en este contexto de razonar porque me parece una iniciativa muy buena. Yo estuve, bueno, hablando con ustedes desde cuando empezaron el comienzo de esta idea, que finalmente se Mm. materializó felizmente, y, y me parece que es algo que nos tenemos que empezar a poner en la cabeza, de ver esto como un trabajo. Que va por ese lado y las ideas van por otro y después se juntan y se arman cosas, pero creo que esa profesionalización es necesaria para poder sostener cualquier cosa en el tiempo. ¿Sí? Sí, Si no, siempre estamos como estamos, que es decidir el proyecto para la cosa siguiente, porque siempre nos dicen, no hay dinero, mm, no hay contexto, no se puede hacer, porque siempre hay cosas más urgentes que hacer. Pareciera sí, como que en la manera que vivimos siempre hay algo más urgente que conseguir recursos para esto. Pero total. yo no creo que sea así porque, a ver, los que dedicamos la vida a eso, ¿no? Para nosotros es urgente eso. Entonces, yo creo que se puede hacer, por supuesto, paso a paso, uno no lo puede hacer solo, por eso es muy importante generar grupos en los que se organicen cosas y se hagan cuestiones, y me parece que también es un paso a paso, a lo mejor una vez no se pueden conseguir los recursos, pero después habría que apuntar y tenerlo siempre en mente, porque a veces uno intenta, pero no se consiguen. Pero bueno, se hace igual, y en un año siguiente se pueden a lo mejor conseguir otras cosas, y así ir generando una continuidad en el tiempo, que es lo que me parece que nos cuesta más también, por un montón de factores propios, de contexto Mm. y de la manera en que somos en general. Ahora, yo no estoy diciendo que acá sea todo color de rosas, ni que sea mejor, ni mucho menos. Artistas, buenos artistas, hay allá, como hay acá, como hay en muchísimos lugares que bueno, yo no conozco, pero los he visto, he viajado bastante hasta ahora y veo gente de todo tipo en todos lados. O sea, no es que estemos en falta con alguna cosa, no. Me parece que al Mm. contrario, diría. ¿No? Sí, Allá hay sí, muchas ideas y tenemos mucho trabajo y le ponemos mucho a las cosas. Pero bueno, creo que esa cosa falta, me parece, ¿no? sí, además, con respecto a lo que decís, em, lo que vos marcabas, sumale a que es difícil instalar la idea de que del arte como una necesidad en un mundo tan adverso y tan cambiante, donde siempre hay más urgencias, mucho más acá en Sudamérica. Y a eso hay que sumarle a una música que no tiene una búsqueda en una masividad o no está intentando llegar a ciertas masas, lo cual a veces hace difícil que quizás los gestores o la gente que tiene el poder de decidir entienda qué es en un punto una necesidad. Porque quizás si medimos siempre la vara con la cantidad de gente que escucha la expresión musical, eh, me parece que es correr un riesgo, eh, y en ese sentido yo creo que tenemos que estar como un poco más fuertes y me parece interesante lo que marcás de empezar a instalar como la profesionalización de esto, porque
siempre hubo como un miedo, ¿no? Como, bueno, el artista, ¿no? Como que, no, en otras épocas te hablo, como que no era parte de la sociedad, era como, bueno, no sé de qué viví, no sé cómo, de qué vivían, estaba como componiendo todo el día. Y no, es un trabajo y uno da la vida y es necesario empezar a instalarlo eso. Me parece que está bueno lo que decís. Yo creo que hay una cuestión también y eso me viene pasando hace tiempo, y puede parecer muy inocente lo que voy a decir, pero a medida que uno va, que vas recorriendo y vas emprendiendo, pensar, bueno, ¿y cómo habrá hecho este tipo para, ¿no? para, para continuar, para poder seguir? Porque todo el tiempo es como una carrera de obstáculos, pero que son gigantes los obstáculos. En un momento te encontrás con una montaña, después tenés que aprender a bucear, y después Mm, tenés que aprender a volar en un momento, porque es así, son esos obstáculos con los que encontramos los artistas, no digo solo los compositores, los músicos, digo, los sí, artistas sí. en general. Entonces, digo, ahí te pones a leer la biografía de alguien, de tal o de cual, y empezás a ver cómo vivía. Y hay mucha gente que básicamente era muy privilegiada, Mm, ¿no? Muchísima gente que era muy privilegiada, que ha podido continuar porque tiene los privilegios que tiene o que tenía en su momento. Entonces, yo creo que la creación no puede ser reducida a eso. Y para eso están las instituciones, ¿no? Que tienen que respaldar, porque como vos dijiste, no es una música que se vaya a mover dentro de un ambiente comercial masivo, aunque podría tener su espacio, por supuesto, seguro que se pueden crear espacios para eso. Eh, ya nomás plataformas como Bandcamp que te dejan, ahora que con el asunto este del COVID, los viernes dan las mm, regalías completas para los artistas. Son iniciativas geniales, que son chicas y bueno, no sé bien quiénes son los que están detrás de Bandcamp ni cuánto ganan. Pero mm, quiero decir, todas esas cosas que parecen pocas y que seguramente parecen hermosas al principio, pero después continuarlas son difíciles, mm. me parece que son necesarias porque también hablan de una comunidad artística que puede ser local o puede ser también internacional, eso depende un poco, como vos decías, las distancias son más cortas ahora para esas cuestiones. Y creo que eso pasa en otras músicas experimentales, que no es justamente la música escrita, la música de la tradición escrita, sino que es más de la tradición oral o de la tradición oral, de la improvisación, por ejemplo, en la tradición oral. Hay gente que genera comunidades que pueden, que se nutren de sí mismas y Mm. tienen una llegada por ahí a otros artistas también, a otra gente interesada. Y me parece que empezar por ahí no está mal, Sí, yo porque creo que también, nada, me pongo a pensar con lo que decís y creo también cargamos con una cosa que a mí realmente me molesta mucho y, y me parece que es necesario empezar a charlar y a desarticular, que además no nos pertenece esto. Cargamos como con una especie de aura de elitismo, como si intentar hacer una música que no pretenda una masividad está de la mano con el elitismo, justamente yendo directamente a la cantidad de gente que lo consume. Lo cual me parece una locura, pero realmente lo empiezo a escuchar cada vez más. No en los músicos, pero sí en gente que quizá decide las programaciones. Como eso, como si esta música apuntara a ese elitismo del aura de los entendidos de la música. Y eso es un problema porque si no empezamos a sacarnos eso, ese bloque, para mí se hace difícil. Se hace difícil romper ese cerco que tiene esta música experimental, contemporánea, como la llamemos. ¿sí? Yo, mira, estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que hay varias cuestiones. Por un lado, es la cuestión, me parece, bueno, de los artistas, de los creadores, por ejemplo, ¿no? Me refiero, cuando digo creadores, hablo de compositores, hablo de gente, digamos, que genera la obra, por así decirlo, pero bueno, eso lo estoy diciendo desde ese punto porque yo hago eso y vos también, pero se puede aplicar a cualquier cuestión, ¿no? Creación colectiva, inclusive a los directores de ensambles, por ejemplo, ¿no? Directores artísticos, que son los que al final deciden qué hacer y qué trabajar, eh, que siempre en los ensambles hay alguien que se encarga de esa parte, o es más colegiado, pero bueno, siempre hay. Yo creo que por una parte, del lado de los creadores y todo eso, tenemos que sacarnos primero la idea de medirnos con alguien que esté afuera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Europa. Por eso nos educamos con los libros que se escriben acá y todo eso. Pero bueno, yo creo que la actitud borgiana esta de leer los textos de una manera respetuosa y hacer un poco lo que uno quiere con eso, me parece que está bueno.
y generar alguna cuestión propia está aún mejor. Entonces, creo que todo eso no tiene una sola dirección, se puede nutrir de un lado del otro. Dejar de medirse con alguien, con nadie, me parece que eso es una de esas cuestiones, porque son fantasmas al final. Cuando yo a medida que digamos, cuanto más viajo, cuanto más veo, más me doy cuenta que son fantasmas. Y esos fantasmas hacen perder el tiempo muchas veces. Son inclusive tiempos de charla a veces, no más en un bar. No tiene sentido, podríamos estar hablando de cosas mucho más interesantes. Eso se traslada Cuando vos decís fantasmas, ¿te referís a ese peso de la tradición, supongo? Yo creo que hay un peso de la tradición que no nos corresponde, porque, no sé, yo no me siento heredero de Beethoven, como por ahí un alemán se podría llegar a sentir. Que no creo que los alemanes tampoco se sientan herederos de Beethoven hoy por hoy. Cuando vos hablas con la gente más parada sobre la tierra, jamás se le ocurriría eso siendo en alemán, estoy diciendo por decirlo, pero es una exageración. Pero digo, o de Schoenberg, o de quien vos quieras. No, yo creo que eso ya no está, porque me parece que la música tiene que hablar y dialogar con el momento en el que los músicos la están haciendo, ¿no? Todas las músicas que tuvieron algo para decir o que tienen algo para decir están relacionadas a eso. Si no, es hablar con fantasmas, con ideas que no tienen asidero en ninguna realidad, yo creo, ¿no? Entonces me parece que gracias a eso uno puede, digamos, o sea, dejar de pensarse atado a una tradición o a tener que seguir todos los pasitos que hizo tal o cual para llegar a tal cosa que ahí no es tan así. Me parece que hay que generar un camino, un recorrido propio. Y con esa cabeza, con esa mentalidad, ir a exigir, o sea, generar los espacios e ir a tomar los espacios. Porque esa es otra cuestión. Si los que están decidiendo las cosas hoy por hoy no tienen competencias para hacerlo, porque puede pasar, y pasa Sí. muchísimo. No tienen competencia para hacerlo porque están, no sé, están desactualizados, porque se basan en el gusto propio. Por ejemplo, para mí es un error total cuando uno hace una programación basarse en el gusto propio. Porque cuando uno programa tiene que saber leer el entorno. ¿Sí? Y es un aprendizaje de prueba y error muchas veces. Digo, a veces programas a alguien y después te das cuenta que no estaba tan bien, pero no pasa nada. Digo, diste el espacio, eso pasó, lo mediste, próxima vez verás. Próxima vez tampoco no quiere decir que vas a descartar a ese grupo, por ejemplo, o ese compositor, por eso, a lo mejor fue una vez, digo, ¿no? Para programar uno tiene que saber leer el espacio, el lugar y el momento. Entonces, yo creo que hay que primero generarse un criterio y después con ese criterio, o a la vez, no hace falta esperar a tenerlo listo, ir a tomar esos espacios, ¿sí? Para que esos espacios empiecen a hablar, porque si no se secan, y es lo que nos pasa a nosotros, ya mucho, yo eso lo veo todo el tiempo, se secan, es más o menos siempre, se escucha más o menos siempre lo mismo. Entonces se trae más o menos, cuando viene gente de afuera, se trae siempre a la misma gente, o a gente que por ahí no es, o sea, no pasa nada, podría ser cualquier otro, ¿no? Y todo eso hace que ¿cómo se dice? El caldo local, digamos, no se produzca, no crezca, no se cocine finalmente. ¿Por qué? Porque si tampoco nadie te apoya, nadie te quiere dialogar con vos, nadie quiere que vos lo hagas. Y vos lo haces por pura necesidad, como dice Gandini en esa dedicatoria cuando le dieron el premio Conex, ¿no? Sí. Que se lo dedicaron a los compositores. Bueno, está muy bien lo que dice el tipo ahí, porque es cierto, ahora hay que hacer algo con eso, hay que moverlo, porque si no va a seguir siendo más o menos como es, hasta que en un momento quien esté de turno se canse y eso se muere. Entonces, yo creo que hay que armarse el criterio y salir a tomar los espacios y hacerlos vivir. Sí. Y ahí creo que se puede llegar a conectar con eso. Y por supuesto, yo creo que si alguien se piensa como una especie de elite por ser compositor, porque escribe una partitura, me parece que está, no sé, en otro planeta directamente. Y eso, esa gente, bueno, cuando si te escuchas un comentario te das vueltas y ni hace falta responder, pero yo creo que generar debate y acción a la vez, al mismo tiempo, porque debate solo no sirve, ¿no? Eso es lo que va a hacer mover la cosa hacia adelante. Y después hacerlo en serio, trabajar mucho para que la cosa esté buena realmente, ¿no? Creo que es un poco, todo ese es el combo que... Sí, y sumarle lo que decías antes de empezar a juntarnos también como... Voy a usar una palabra que es comunidad, en un punto fortalecer cierta comunidad de este tipo de expresiones
y empezar a pensarnos como trabajadores, como vos decías, de esta música, o de la música, para no... porque si no siento eso, como que a veces cuesta encasillar, digo, si uno ve, qué sé yo, espacios como el INAMU, el Instituto, sí, el INAMU, u otros espacios, cuesta encontrar cierta representación. Eh, y yo creo que esto es una tendencia creciente. Por eso esto es lo que a mí me preocupa. Yo no tengo una visión muy positiva de, bueno, se diversificó, entonces hay más expresiones. Yo tengo una duda con respecto a eso de que creo que a la vez se están reduciendo en un punto las expresiones o se están haciendo cada vez más fragmentarias. Quizás hay más expresiones, pero se fragmentó tanto que todo termina siendo casi una cuestión de nicho. Y en eso también nos incluyo, digo. Sí, sí, bueno, con respecto a eso que decís, hay una cosa, por ejemplo, ya estábamos haciendo esa comparación porque yo justo estoy acá, pero después estaría bueno dejarla también porque yo te digo, y lo voy a repetir por si alguien se conecta más tarde. No es que acá las cosas sean color de rosa y sean mejor que allá. No, yo diría que no. Yo diría que hay de todo, ¿sí? Que se puede hacer de todo. Lo que sí hay es que acá la música que hacemos, nosotros todos, de acá, Sí, esta música de tradición escrita, digámosle, digamos, nació acá en algún punto, o de alguna manera la música que hacemos ahora, hasta cierto punto, porque yo te digo, hace unos 10 años esta cosa ha cambiado, pero hasta 10 años de esta parte, un poco menos, toda esta música estaba muy ligada a la tradición de la música clásica, por así decirla, de la música occidental, de tradición escrita, ¿no? Que le dicen música clásica. Bueno, estaba ligada a eso. Entonces, ¿qué pasa? Los programas culturales, los presupuestos culturales, la tienen en cuenta, ¿no? Como mm, una parte importante del budget general, del presupuesto general. ¿Por qué? Porque continúan de alguna manera con esta tradición. claro. Ahora, nosotros allá competimos con todo. Podemos competir con trap, podemos competir no Mm, sé, con música minimalista, me refiero a una cosa más pop, qué sé yo. Podemos competir con pop, podemos competir con el tango. Competimos más o menos todos en la misma cuestión, salvo por el premio Juan Carlos Paz del FNA, que es el más importante, donde hay una categoría especial. Que esto lo digo un poco porque me acuerdo que en esa vez que yo tuve una mención, un año, que fuimos a una reunión y sí, que estaba muy bien llevado el FNA, bueno, ahora me parece que sí, igual no estoy seguro, pero cuando estaba en ese momento, estaba Mogilevsky de director, generó una charla para que los artistas habláramos. Y yo me acuerdo que nomás, hablando con la gente del folclore y del tango, tiene un desconocimiento casi absoluto de lo que pasaba de este lado. Y también tenía un poco esa visión del elitismo, qué sé yo. Y yo creo que hoy por hoy no es así, mm, justamente para nada. Pero para no perder el hilo, digo, nosotros allá competimos con una música más. Ahí. claro. Entonces, con la desventaja que es una música que tiene como mala fama en un punto, porque como una especie de desconexión con el público, qué sé yo. Pero yo creo que todo eso ha cambiado, no es la época de Juan Carlos Paz, ¿no? Claro. Eh, es otra época. Por eso Entonces, antes decía que cargamos con eso que no nos pertenece en un punto, esa estirpe de la burbuja, de estar alejados de la sociedad. No por Juan Carlos Paz para nada, no, no, pero sí esa cuestión, ¿no? Bueno, como, digamos, si lo analizamos en cuanto a la cantidad de gente que lo consume o que lo escucha, siempre vamos a salir perdiendo. Eh, con sí. expresiones que quizá tienen más tradición, tienen más público. Pero el tema es no medir que esa sea la vara para medir. Yo creo que la cantidad de público no es una vara para medirlo en absoluto. Porque ¿cuántas personas tenés que meter para que te sea rentable? O sea, si al final eso no tiene sentido pensarlo. Si uno va adelante en el pensamiento, uno que lo va a medir por el éxito que tiene, por la cantidad de gente que lo va a ver. No, bueno, ahora si no va nadie también es un problema, por supuesto, pero en Mm, cualquier concierto de música contemporánea en el mundo, no sé, 50 personas es un montón de gente. ¿Está? sí. Lo que pasa es que nosotros siempre nos pensamos en la sala grande de Colón, y no sé qué cosas de CSK, Mm, y no es así, acá no es así. Acá hay festivales que tienen un poco eso. Pero el público que va acá a escuchar esta música es un público reducido también.
Y está todo bien con eso, o sea, no pasa nada. Si yo Sí, quiero sí. ser, no sé, hacer música masiva, no sé, por ahí tenía que ser DJ. Y está todo bien, pero digo, DJ, hay muchos DJ también, hay DJ que tocan para 15 personas, o sea, hay Sí, muchas cosas, total. ¿no? Digo, entonces, yo creo que no se puede medir así. O sea, si vamos a tocar Steve Reich toda la vida, porque es lo que mete gente, no tiene sentido, porque Mm, no tiene sentido, porque no va por ahí. sí. Por supuesto, las agendas culturales las manejan y los presupuestos se manejan midiendo otras cosas que se tienen que ver con el público y todo eso. Entonces ahí se pierde. Pero hasta que no haya un cambio de mentalidad en cuanto a que se debe cultivar un ambiente y apostarle a los artistas que trabajan y que viven en ese lugar, ¿sí? Y no importar absolutamente todo, me refiero también inclusive llevar música de los que estamos afuera a hacer allá, por más que seamos argentinos, porque no funciona así, si no los que están allá siempre pagan y siempre pierden. Y yo lo digo porque también estuve mucho tiempo allá, estuve más de todo lo que hice acá, Sí, estuve más sí. tiempo allá. Entonces, y eso es siempre, ¿viste? Es como ya no hay, tenemos poca ventaja y eso tira para atrás directamente. Eso es una piedra gigante. Yo creo que todo eso tiene que cambiar para que la cosa cambie. Mm, Pero por lo visto no va a cambiar desde quienes están, dónde están y cómo están. No creo. Entonces, mm. para mí, lo que hay que hacer es justamente tomar esos lugares en algún momento, ir haciéndolo de a poco. Y me parece que esta iniciativa que tienen ustedes es muy importante. Mm, Eh, porque, porque va por ahí, o sea, porque va por ahí porque también hay gente que se renueva un poco el ambiente y todo. Creo que también hace falta, por ejemplo, que aparezcan más músicos interesados en esta cuestión, porque creo que ese es un número, creo que somos más compositores que músicos. sí, es Y, cierto. ¿no? Entonces, que haya más músicos jóvenes y no jóvenes también, tienen que ser gente de 20 años la que empieza a hacer cosas, digo, puede ser cualquiera. Tenemos músicos que, como que hubo una generación de músicos que son por ahí, hablabas de Marcos Francesi antes, que son más o menos de la edad de él y qué sé yo, que esos músicos sí han generado cosas que han durado en el tiempo, que fue una Mm, especie de época, y después de eso no se ha renovado tanto, salvo algunos casos mm, que me imagino que les deben pasar un poco mal estando tan solos. Por eso es necesario generar, ¿no? Para hacer una mm. continuidad con esta gente que todavía sigue en actividad, por supuesto, pero generar una masa un poco más grande de personas que estén en esa. Y otra cosa que tenemos, hablando un poco de la tradición, que me parece el último punto con respecto a esto, esto que estábamos hablando antes, eh, tiene que ver que como nosotros no tenemos esta necesidad de seguir como una tradición, de heredar nada, podemos hacer lo que queremos, o sea, podemos mezclar las cosas que nosotros querramos. Y yo creo que en esa mezcla, en esa fusión, eh, van a empezar a aparecer estéticas que tengan que ver con lo que vivimos ahí, con lo que pasa ahí. Sí, ¿Sí? No quiero decir que aparezca un nuevo Piazzolla, no hace falta tampoco que aparezca un nuevo Piazzolla. O sí, digo, pero no sé, no importa, pero digo, no quiero decir que tenga que tener una cuestión de localismo, una cosa así. No, me refiero mm, a realmente que empiece a haber música que lea el entorno y sí. que reflexione sobre ese entorno, ¿no? Sí, A eso. digamos, en un punto optimizar esta cuestión de no tener una tradición tan fuerte como la que ves en Europa. Yo creo que también eso, creo que lo dijo Cortázar, si no me equivoco, en una entrevista donde él dice que entendió, leyó mucho mejor lo que pasaba en la Argentina cuando vivió afuera. En ese sentido, también quería preguntarte, ¿cómo ves? Bueno, ahí lo estabas comentando, pero si crees que existe una característica que defina a la música contemporánea o de tradición escrita en Argentina. O si no la hay, o si lo que la define es justamente la falta de tendencia o de tradición o de cuestión que unifique. Quizá lo que la caracteriza es la diversidad, digo. No sé qué visión tenés vos de eso. Yo creo que es un poco eso, yo creo que es muy ecléctica y diversa. Y, y cuando digo música argentina no me refiero solo a Buenos Aires, que también eso es una cosa que es así allá. Mm, Pero bueno, yo también antes estuve en Córdoba
y conozco lo que pasa en Rosario. Para decir esas 3 ciudades, hay otras cosas en otros lugares, como San Río Cuarto, Mendoza, en Santa Fe, por supuesto, que pasan y pasan en otros lugares más, que por ahí, ¿no? En La Plata, bueno, por supuesto. Pero digo, no sé, a mí me parece que ese eclecticismo que está en la arquitectura muchas veces de nuestras ciudades grandes en Argentina pasa en la música totalmente. Pero también hay una cuestión con la falta de memoria. Nosotros no tenemos registro de lo que ha pasado antes. Conocemos lo que han hecho otros por anécdotas. Es paradójico porque esta tradición escrita, la música es escrita, pero después cómo se pasa la información es de una manera oral. O sea, salvo algunas cuestiones, por supuesto, hay gente que está escribiendo, escribe libros sobre nuestros músicos, pero es bastante discontinua esta historia. No se estudia prácticamente en las escuelas de música, no se estudia. Entonces uno accede a eso por motu propio y por cuenta propia, quiero decir, y digamos, tiene que hacer una especie de trabajo, sí, de investigación propio, lo cual no está mal. Pero creo que eso hace a que no haya ningún tipo de continuidad directa de una cosa a la otra, y eso no genera memoria, digamos, todo eso, Sí, ¿no? Entonces, es como un poco, es un poco caótica la... A ver, yo no estoy dando juicio de valor, simplemente estoy no, yo tratando de tampoco, describir. yo tampoco, estoy simplemente describiendo. No, no, Pero, es un poco caótico, o sea, si yo me imagino alguien que intenta ingresar a ver qué está pasando, no hay un canon armado, no hay unas lecturas posibles, eh, lo cual tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, como estamos diciendo. Eh, es decir, yo no sé, si quiero, nunca vi una película en mi vida y quiero aprender sobre el cine francés o el cine japonés, hay referencias, hay un orden donde uno tiene como una especie de guías para ver y después uno, obviamente, como lector, como público, como lo que sea, va armando, ¿no? su propio recorrido. Pero por lo menos hay un orden inicial. Yo creo que acá no está pasando. Como decís vos, tiene sus cosas interesantes también. Digo, no cargar con un peso también de la tradición, pero tiene también estas complicaciones. sí, yo creo que el punto es cuando sobrevaloramos lo que pasa en otras tradiciones, ¿sí? No quiere decir que tengamos que vernos nosotros el ombligo, ni mucho menos, pero creo que cuando sabemos mucho más de otro lugar que lo que pasa en la misma ciudad o no sabemos lo que pasa en la ciudad al lado, ¿no? Eso creo que es un problema. Es un problema porque al no generar memoria, no genera tampoco esta comunidad que vos decías antes, no genera una transmisión de una cosa a la otra, por más que ocurra en un nivel, a un cierto nivel, pero no ocurre y después, o sea, no ocurre o sea, no tiene continuidad en el tiempo y eso creo que hace que todo el tiempo estemos reseteando y empezando de vuelta, ¿no? Mm. Volvemos a hacer y volvemos a hacer. Yo creo que algo mínimo se tendría que generar, no sé bien cómo, porque, o sea, me parece que también tampoco es una cuestión de ponerse a hacer una reconstrucción. No sé si es la función de un compositor o de unos creadores de hacer eso. No, claro, Tampoco a mí me parece que un ensamble tiene que empezar a revisitar toda la música que se haya tocado en el pasado, ni mucho menos. Pero alguna cosa no estaría mal, ¿no? claro. Incluirla en los programas. Yéndose de las grandes figuras y qué sé yo. ¿No? A ver qué hizo otra gente más de a pie en ciertos momentos y qué pasó. Pero Claro. sobre todo creo que es necesario hacer en el momento, en este Mm. momento y generar continuidad. Yo creo que esas cosas arraigan cuando hablan del momento, ¿no? Cuando hablan del momento y cuando hablan del lugar y siempre la música que uno hace habla de sus condiciones de producción, siempre. Mm. Uno trabaja como puede con lo que tiene, en todos lados. Sí, Entonces, y tener mucho no te asegura un mejor resultado. Tener muchos recursos no te asegura un mejor resultado, ya alguien que no los tiene. Te puede ayudar en muchas cosas, sí, por supuesto. Si tenés una orquesta, bueno, podés hacer algunas cosas más que si no la tenés. mm. Pero también podemos decir por qué hay que escribir para orquesta hoy, Sí, ¿no? sí.
Cuando no podés juntar más de 15 personas porque tiene que estar a más de 2 metros y una trompeta tiene que tener, ¿cuántos metros? Este que me lo dijo, como 25 metros cuadrados, una cosa así, un delirio, porque transmite el virus, bueno, etc. Entonces, Claro. ¿no? ¿Qué se puede hacer en el momento? ¿Y cómo se puede hacer? También hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Hay una cosa que el otro día hablaba con alguien y es que tampoco se hizo acá con respecto a esto en este momento que está en particular, que podría haber sido un momento en el cual se fomentaran las expresiones artísticas que son menos masivas. Porque, Sí, sí, lo escuché. porque la cantidad de gente, o sea, nosotros con 15 personas estamos bien, está bien, Sí, podemos hacer cosas con 15 personas. Y esto no ha pasado, no ha pasado acá en Europa y no ha pasado allá tampoco ni en ningún lado. Eso, ningún eh, ministro de Cultura o secretario de Cultura, llevémoslo al nivel que quieras, inclusive de las ciudades chicas, que podrían tener una iniciativa, lo ha pensado, lo ha hecho o lo ha propuesto, yo lo he escuchado que lo ha propuesto por lo menos. Y eso era un momento que a lo mejor podía haber hecho que mucha gente que vive de una manera mucho más precaria que muchos otros artistas, pudiera haber tenido, aunque sea una continuidad, una ventaja con respecto a otros. ¿Por qué? Porque si no hay otra opción masiva que te encandila todo el tiempo, porque tiene un montón de publicidad, porque tiene un montón de cosas, entonces vos empezás a ver que a lo mejor hay otra gente haciendo cosas mm, también. Digo, como público, un público no experto, ¿no? Que va a escuchar música normalmente a otro tipo de cosas, podría acceder a una cosa así. Y eso no se ha hecho porque, bueno, no sé, sí, porque en sí, o ningún lado. sea, eso también, yo también lo vi, lo leí como una discusión que se dio en plena pandemia, donde las cosas eh, pasaron a ser por streaming o virtuales. La mayoría de la música era música ya grabadas, ya con ediciones ultra profesionales, o sea, de nuevo volver a revisitar, ¿no? Cuando quizás era una linda oportunidad para empezar a abrir, ya que existe el registro de esa obra, ¿por qué seguir revisitándola tanto? Digo, obviamente no se trata de una cosa o la otra, se trata de un balance, me parece, que eso es siempre lo más importante. Digo, si no caemos en, bueno, esto sí, esto no, esto sí. No, pero sí empezar a balancear un poco, que es lo que para Sí, mí no estaba viendo. sí, exactamente. Eso es un poco así. Pero bueno, es como están dadas las cosas y no sé, eso me parece que también son cosas que los quienes se encargan de las gestiones y todo eso tendrían que tener en mente. Yo sé que no debe ser fácil también. Pero Sí, bueno, ser artista ya no es fácil. O sea, ser artista tienes un montón de cosas, digo, nada es fácil. Todos tenemos sí, nuestros problemas, sí, seguro. ¿no? Hacer una obra es difícil. O sea, hay que pensarla, hay que estar ahí, hay un montón de cosas. Entonces digo, ¿no? Mm, Eh, pero bueno, digo, me parece que este es el contexto y tampoco es una queja, o sea, se pueden hacer muchas cosas todavía. Yo creo que no hay que caer en en la depresión del encierro, me parece, y toda esa mm. cuestión. Eh, y mismo no hay que caer tampoco en la, ¿cómo sería? Sí, en la depresión, vamos a decirlo depresión de una manera, como, o en esa situación un poco deprimente de cuando uno no tiene dónde mostrar lo que hace, donde uno parece que no tuviera interlocutores, ¿no? Cuando uno está Claro, creando, digamos, en un contexto normal. totalmente. Porque eso sí es algo común a mucha gente, a todo el mundo. Pero yo Mm, creo que cuando no hay un espacio donde tu música se haga, hay que abrirlo, hay que encontrarlo, mm. hay que trabajar para eso. Y siempre se pueden hacer cosas. Y aprender en el proceso, ¿no? Porque eso me parece que es un poco lo que uno va haciendo finalmente. Aprender a cómo hacer, a cómo comunicar una idea, cómo, ¿no? Sí, Cómo hacer, generar interés en el otro con lo que uno está haciendo. sí, o sea, porque finalmente, como decís, uno compone para que se escuche y para que esa música suene y para que haya un interlocutor. Eh, no sé, por lo menos a mí me pasa, yo creo que por lo que decís a vos también, ¿no? Nadie compone para uno y por una necesidad. Sí, también es una necesidad, pero, pero la música sucede en el encuentro con el otro y con el interlocutor. Totalmente Eh, no, la música por supuesto nace de una necesidad propia, uno la hace porque necesita hacerla, porque le gusta, porque haciendo música, viste, uno la pasa bien y la pasa mal al mismo tiempo cuando estás creando algo, sí, tiene sobre todo, todo pasás mal. por todos los estados, y es genial. Eh,
Pero claro, después de eso, más allá de la necesidad propia, se completa en el otro, como vos decís, en quien esté ahí, sí, escuchando. Y también creo que hay que dejar esa cosa de ese romanticismo, ¿no? También del artista. Hablando, vuelvo un poco a la idea del trabajo, de esto, pensarlo como un trabajo. Me parece que es la que va, porque pensar esa idea un poco romántica del artista no tiene sentido. Cuando uno se pone a pensarlo un poco, ese canon en la realidad existió muy poco y uno no va a ser menos artista porque se piense como un trabajador. No Total. creo. No, Creo que no. es el contrario, de hecho, ¿no? Creo que es una cosa que sí, que va como a despejar un poco, o sea, abrir los ojos, ¿no? Decir, bueno, esto Sí, es, por ahora es así, ¿cómo será después? De sí, que yo sí, sí. haga tal o cual cosa, ¿no? No sé. Sí, Yo creo sí, que no. Es así, es como decís. Nada, me quedo pensando mucho. Perdón. Lo que te quería preguntar ahora, para cambiar un poquito, quería preguntarte acerca de tu música, que charles un poquito. Porque antes nombrabas, ¿no? De componer música en el entorno que uno está, ¿no? En el momento que está uno viviendo. Y en las charlas que hemos tenido hay como ciertas ideas que están en tu música. Hablas mucho del poshumanismo. eh, y me interesaba que preguntarte, y si tenías ganas de contar, de qué manera afecta o no afecta, de qué manera influye esta idea en tu música. Eh, y bueno, eso. Porque digo, yo lo escucho en tu música, que es una música que de alguna manera trata de dialogar con este contexto, con incluso ciertas sonoridades que no, mucho uso de la electrónica, pero cierto tipo de electrónica. Bueno, me interesa que cuentes de qué manera afecta esta idea del poshumanismo. sí, bueno, eh, antes que nada, entonces sí, yo el postmodernismo no lo trabajo así como tema, pero está bueno que le hemos puesto un nombre así, como para anclarlo a algo. Yo lo pienso de una manera, o sea, fui muy crítico con todo eso, ¿no? Yo no creo que sea eh, algo bueno, necesariamente, ni tampoco creo que porque, digamos, o sea, la humanidad haya fracasado, entonces tengamos que inventar una cosa que nos trascienda o algo así, no, para nada. Pero me parece que eso es lo que está un poco detrás del poshumanismo. Perdón, o sea, no soy filósofo tampoco, ni sociólogo, pero no sé, trato de ser crítico en todo eso y trato de reflejarlo, no sé, hacer una lectura también en mi música y muchos de esos sonidos que uso, yo los trato descontextualizados, los trabajo en otros contextos, los combino con otras cosas. También un poco esta idea de la memoria fragmentada, donde todo está un poco mezclado, todo es un poco, está un poco fijo y un poco mezclado, son objetos muy fijos, muchas veces lo que yo uso, objetos sonoros, ¿no? Muy fijos, que reaparecen de la misma manera en contextos en los que están todo un poquito corrido, un poco no funciona del todo bien, digamos, está todo un poquito así. Y también muchas sonoridades que uso, eh, no sé, apuntan un poco no sé tampoco bien, pero apuntan un poco a representar un poco este vacío, ¿no? Una idea de Mm. vacío, de Sí, vacuidad. ¿Cómo se llama el rosa millennial y este color que está muy de moda, sí, el violeta, ese celeste que yo se puso en estos videos, un poco, a mí me parece que representa un poco también sí, es como es una película, ¿no? Y atrás no hay nada, como una carencia más que nada. Yo trato de eso de ponerlo de una manera, bueno, tiene una manera positiva en el sentido que está compuesto, en el sentido que dice algo que está puesto ahí, que no estoy tratando de hacer ¿cómo se dice? Una negación de eso, ni mucho menos, pero estoy haciendo de alguna manera una crítica del sí, asunto. Trato de hacerlo a través de música hasta donde la música que no tiene palabras puede hacerlo, ¿no? Porque también eso es una cuestión. Yo trato de hacerlo desde cómo interpreto los ensambles como un orgánico, como un organismo, perdón, cómo interpreto los instrumentos individualmente.
Yo todos los instrumentos los intervengo yo mismo, es como que yo me tengo que apropiar de ese instrumento y pensarlo como si yo nunca lo hubiese escuchado en mi vida y trabajarlo como si yo fuera una especie de extraterrestre que lo encuentra y dice, ok, esto hace así, bueno, ¿qué le puedo poner para hacer lo que yo quiero hacer en un punto? Entonces eso, que se expresa de alguna manera a través del sonido, pero también se expresa mucho en el momento del concierto, en el vivo, o las obras que tienen video también. Yo trato de hacer eso, de un poco de construir todos esos instrumentos, hacer un poco esta lectura borgiana, no me quiero comparar con él tampoco, ni mucho menos, pero esa cosa un poco yo lo uso para lo que yo necesito hacer, que es una idea que tengo, por ejemplo, ¿no? Después, Sí. eso se plasma más o menos bien, pero una construcción que va desde ahí. Entonces está ese eclecticismo del que hablamos antes, está esa fragmentación de la memoria, está esa sobrecarga muchas veces, y yo lo expreso en la textura, está también esa discontinuidad, que los músicos muchas veces tocan estas piezas y son sus líneas, sus partes individuales, están todas fragmentadas muchas veces. Sí. Y se completan solamente y recién cuando están ensamblando. O sea, al final es música de cámara en el sentido más literal del término, ¿no? Pero pasa recién ahí, no hay un sentido de línea completa casi nunca en lo que yo hago. Y eso también me está dando que pensar últimamente, porque veo que también es una necesidad tener esta idea de línea completa, ¿no? Pero sobre todo lo que vos decís poshumanismo, conectando con eso, es una cuestión de ser un poco crítico con eso, es exponer un poco estos sonidos que son hermosos, como si fueran especies de golosinas, ¿no? Sí. No son alimentos, son golosinas, son cosas que están buenas, pero duran un momento, después se van a ir. Y eso no va a quedar. Entonces yo lo que hago siempre es una construcción sobre eso. Al final, parecía como estuviera riendo de mí mismo al hacer esto. No estoy mostrando una contracara que diga tal cosa. No, yo lo que quiero hacer es exponer algo que después, de alguna manera, sí, haga reflexionar a alguien sobre alguna cosa. No vamos a cambiar el mundo, por supuesto, pero eso es un poco lo que yo puedo hacer. No, pero antes decíamos, componer música en el contexto que uno vive y con lo que uno está pensando sobre lo que lo rodea, ¿no? También pensaba, no sé si esto está en tu música, pero por lo menos yo lo escucho. Hay como una idea del descarte, ¿no? Como las cosas que se descarta sin ningún problema. O sea, de repente, digo, sin problemas las cosas se deshacen, hay como cierta, vamos a decir, inorganicidad en algún punto. No sé si esto es así o si vos lo lees así, como que te interesa los materiales que en general uno puede descartar también. Incluso también desde lo formal. Sí, totalmente, exacto. Sobre todo lo formal, eso es una cuestión. A mí a veces me gusta hacer cosas que no están, ¿cómo se dice? O sea, no es que no suenen bien, me gusta hacer cosas que suenen bien, por supuesto, pero que suenen bien en sus propios términos. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la forma bien formada, qué sé yo, muchas veces no van con los materiales que yo uso. Si yo hago una forma muy proporcionada, etcétera, por ahí no funciona con lo que yo quiero, con el tipo de material que genera esa forma, ¿no? Entonces, eso puedo decir, el descarte tiene que ver, hay una cosa que, digamos, hay una especie de apilamiento de capas muchas veces, que yo, bueno, en la cuestión más privada, eso no está nunca puesto de manera random, eso está compuesto detalle por detalle, pero pasa que después el resultado parece un poco menos calculado que eso. O sea, hay como yo voy y vengo de una cosa que es como súper controlada a una cosa que es que suena como si no estuviera completamente controlada, ¿no? Claro. Pero hay una idea como si de acumulación de... Sí, como de basura sonora en un punto, ¿no? Basura de información, hay mucha información y hay mucho sonido basura. Ahora, el sonido basura no es un sonido glitch, un sonido... A veces sí, pero digo, no es necesariamente un sonido glitch, un sonido que esté completamente, no sé, que haga hincapié en estoy haciendo lo opuesto a lo que debería sonar bien. No, yo junto todo. Yo junto un poco de todo porque me parece que esa es un poco también cómo funciona mi memoria, o sea, un poco como se me vienen los recuerdos a veces, una manera un poco más fragmentada, un poco más así como
efervescente. Eso es muy personal, ¿no? No, y un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Digo, uno prende el celular, las redes, es muy curioso. Vos podés ver, siempre me llama la atención vas viendo, no sé, te aparece una obra tremenda, una pintura, y abajo una persona de alguien comiendo, o sea, y estamos en Sí, ese contexto donde el estímulo es constante, tanto en el celular como también fuera del celular, y donde todo convive vamos a usar una palabra kantiana, convive lo sublime y convive la porquería, o sea, es así. sí, bueno, yo creo que el otro día estaba leyendo sobre Discépolo, o sea, lo sabía todo, ¿no? Mm, Es muy dicepoliana la realidad, más que lo que, o sea, el pobre Discépolo habrá pensado, ¿no? mm, Pero es eso, para mí es eso completamente, y creo que, bueno, nada, uno trata de hacer una lectura de ese contexto. Yo no puedo pensar, yo te hablaba con un compositor que está en Francia, en una masterclass, y me decía que, claro, me hablaba, me mostraba mi música y me hablaba de la pureza del sonido, y me hablaba de la pureza de la forma y todo eso. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con la vida, con el mundo como uno vive, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, yo creo que eso no sé, tendría que vivir en una burbuja, no mm, sé, completamente, estar completamente disociado de la vida. Y sí, para mí eso no puede ser, porque ¿para qué? ¿No? Yo lo digo de una manera muy así arrojada, podríamos charlar ahora, estamos en YouTube, también tenemos que acotarnos a sí, la sí, tiranía de la atención cada vez más reducida, ¿no? Que sí, no nos total. permite explayarnos en cosas. Así que bueno, estamos trabajando con lo que tenemos. Pero para mí esa disociación no es aceptable, no debería ser. Eh, y bueno, después cada uno tiene su lectura y sus maneras de hacer y también sus propios gustos. Pero en mi caso yo creo que esa cuestión del descarte y el de ensayar, o sea, proponer maneras de escucha. A mí me interesa proponer maneras de escucha Claro, nuevas. Entonces por ahí eso trato de hacerlo a través de la forma. Investigo todo el tiempo a través de la forma, a través de mi propia composición, es la investigación. Es una prueba y error, hay cosas que me gustan como quedan, entonces digo, ok, esto como funcionó acá, puede funcionar de otra manera si trabajo con otros materiales, pero en general trato no sé, de no redundar en cuestiones formales, de trabajar algunas cosas que tienen que un poco más que ver con esto que vos decís, que es un poco del scroll, que es mm, un poco del estar un poco en todos lados y un poco en ningún lado también. Como sí. de no jugar con la tiranía de la forma también, que trata de enganchar completamente al oyente y tenerlo ahí todo el tiempo hasta que termine la hora. No, a mí también me gusta esa cuestión que a veces pasa donde se generan momentos de ruptura donde alguien se va. Es Mm, difícil de medir todo eso, porque depende mucho de la persona, pero a veces las maneras de hacer, sí, las formas, digamos, pueden llevar a ese punto a otro. Yo creo que jugar entre estos dos lugares es algo que por lo menos a mí me interesa, me parece que sí. puede ser una propuesta. No, está Eh, buenísimo, está súper interesante. Bueno, como vos decís, no tenemos la tiranía de de la atención y me parece que se hablaron un montón de cosas que por lo menos yo me quedo pensando. Y nada, quería agradecerte realmente por tu tiempo, también por haberte abierto, porque no es sencillo decir lo que uno piensa y que otro lo escuche, y bueno, pero como decíamos, es la manera de empezar a encontrarnos también y a intercambiar, y creo que es una de las propuestas que tiene este encuentro Resonar. Así que de corazón te agradezco por tu tiempo y por tus palabras. bueno, muchas gracias a ustedes y espero bueno, que esto funcione, que lo puedan hacer, que pueda continuar sobre todo. Ya he visto que en sus redes he visto que hay compositores también que van a componer para el ensamble, para el ciclo en general, y tienen músicos invitados. Me parece genial y está bueno que se generen conexiones y que digamos lo que pensamos, que cada uno diga lo que piensa y trabajar en conjunto creo que es lo único que se puede hacer para que Mm, las cosas vayan bien.
Y hay que generar una música que hable del tiempo nuestro y del momento y del lugar, sobre todo nuestro. Eso es así. Total. Así que les agradezco por haberme invitado, porque está bueno que me tengan en cuenta también para estas cosas. Me gusta estar ahí en ese contexto. Bueno, gracias a vos, Fer. Bueno, y gracias también a los que escucharon la entrevista y próximamente seguiremos con más ediciones de estas entrevistas en el marco del encuentro Resonar. Muchas gracias a todos y a todas.